Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar los aspectos más significativos de la NIA número 300 que nos habla específicamente sobre lo que es la planificación de una auditoría de estados financieros. Como vimos en las anteriores normas, cada una de estas normas, sin ninguna excepción, y en este caso la NIA 300, es que tiene que interpretarse necesariamente en forma conjunta con la NIA 200, que nos habla sobre los objetivos globales del auditor y la realización de la auditoría conforme a las NIAs. Entonces, empezamos a revisar esta norma. En cuanto a su introducción, el párrafo 1 nos habla del alcance de esta NIA. Y lo que nos dice es que esta NIA en particular trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. Es importante y este párrafo además aclara que esta NIA está redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Vale decir que cuando el auditor ha realizado la auditoría de este cliente el año anterior y este año también va a realizar la auditoría, o el auditor ha realizado la auditoría durante 2, 3 o más años en el pasado, es que este auditor es un auditor recurrente. Y este párrafo especifica que esta norma, que este estándar de auditoría es para auditorías recurrentes. Una de las puntualizaciones que se debe realizar en este punto. Asimismo, las consideraciones adicionales de un encargo de auditoría inicial figuran en forma separada. Y ahí hace un poco la explicación de cómo es que se va a encarar para auditores recurrentes y para los auditores, entre comillas, llamemos nuevos. El siguiente párrafo, a partir del párrafo 2, de lo que nos habla es de la función y el momento de realización de la planificación. La planificación de una auditoría implica el establecer una estrategia global de auditoría de cómo es que nosotros vamos a realizar la auditoría en nuestro cliente. Una planificación adecuada favorece la auditoría de estados financieros en varios aspectos, de los cuales la norma resalta lo siguiente, o por lo menos los 6 siguientes aspectos. Por un lado, la adecuada planificación ayuda a que el auditor pueda prestar atención adecuada de las áreas importantes de la auditoría. Vale decir que los aspectos más significativos que el auditor haya determinado que van a ser cruciales o fundamentales en la realización de esta auditoría, eso es lo que con la planificación vamos a conocer desde un inicio. Siguiente, va a ayudar a identificar y resolver problemas potenciales en forma oportuna. Es importante ver que la norma internacional desarrolla sus conceptos o desarrolla este concepto y incluye la palabra oportuna. Quiere decir que el auditor pueda anticiparse para tomar las mejores medidas. Una norma bastante proactiva hasta aquí. Lo siguiente, ayuda al auditor a organizar, dice, y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría. ¿Cuáles son las finalidades de esta organización y el manejo del equipo? Es que la auditoría se realice en forma eficaz y en forma eficiente. Cuando nos dice que la auditoría se realice en forma eficaz, nos está diciendo que producto de la auditoría lleguemos al objetivo planteado. Y el objetivo es que obtengamos evidencia
suficiente y adecuada para la emisión del correspondiente informe dentro de los alcances establecidos por la auditoría. A eso hace referencia la palabra eficaz. Y cuando dice eficiente, es que se realice la auditoría, obviamente controlando los recursos con los que cuenta el auditor o la firma de auditoría. ¿Ya? Entonces, son dos conceptos que se manejan en forma muy profunda en lo que es auditoría operativa, también entran inmersos en lo que es la NIA 300. Otro aspecto es que facilita, dice, la selección de miembros del equipo. Vale decir que, dependiendo de las características de nuestro cliente, es que vamos a poder, si quieren, asignar cuál va a ser el equipo con el que vamos a contar en la realización de la auditoría, principalmente para poder valorar el tema de la capacidad y competencia adecuados para responder a los riesgos previstos. Otro aspecto a tomar en cuenta es que facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo. Finalmente, una adecuada planificación también nos va a ayudar o va a facilitar la coordinación del trabajo realizado por auditores de componentes, vale decir por cómo es que vamos a dividir el trabajo, como también de auditores expertos en caso de que el trabajo asignado así lo requiera, siempre en el marco de lo que va a ser el juicio profesional del auditor. El párrafo 4 nos menciona el objetivo, y como lo habíamos dicho en el párrafo 1, es que el objetivo del auditor, en este caso más específico, es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz. Cuando decimos eficaz, nuevamente vuelvo a repetir, que lleguemos al objetivo de obtener evidencia suficiente y adecuada para que en forma posterior nos pueda servir de base para emitir la opinión en los tiempos establecidos. A partir del párrafo 5, lo que nos habla es de la participación de miembros clave del equipo del encargo. En este caso, el socio a cargo del cliente y otros miembros clave. Cuando decimos otros miembros clave, aquí un poco vamos a dimensionar cuál es el tamaño de nuestro cliente. Si hablamos de una empresa grande, entre comillas, en capacidad financiera, en volumen de operación, entonces generalmente ahí siempre entra un socio, puede entrar un director de auditoría, un gerente de auditoría y estará además el auditor encargado o el senior. Entonces, el socio de hecho entra en la planificación y entraría el director, el gerente y el senior. A ellos se los considera miembros clave. Ahora, si vamos a hablar en el contexto de que vamos a hacer una auditoría a una pyme, a una empresa pequeña, necesariamente va a estar el socio del encargo y, quién sabe, otros miembros clave, directamente sea el gerente, si corresponde, o el senior de auditoría, ¿no? Entonces, esos serán miembros clave. Entonces, aquí queremos llegar con esto. Es que el socio del encargo, dice, y los miembros clave del equipo participarán en la planificación de la auditoría. Vale decir que en este párrafo 5, si bien en la estructura del equipo de auditoría existen semi-seniors, asistentes o auxiliares de auditoría, entonces ellos no participarán. ¿Quiénes participan activamente de la planificación? El socio del encargo y otros miembros clave en forma, llamemos, obligatoria desde el punto de vista de la NIA 300. El párrafo 6 nos habla sobre actividades preliminares del encargo. En este caso, el auditor llevará a cabo las siguientes actividades al comienzo del encargo de auditoría actual. Entonces, dentro de lo que es planificación como actividad preliminar, se debe considerar tres aspectos. Primero, la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA
220, que nos habla sobre la aceptación y continuidad del cliente. Entonces debemos necesariamente, antes de entrar con un cliente, hacer la evaluación, si quieren, poniéndonos el sombrero de la NIA 220. Lo siguiente, se debe realizar la evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, donde fundamentalmente entre el tema de independencia de conformidad con la NIA 220. Vale decir que el auditor no debe estar comprometida la independencia en cuanto a la opinión del criterio del auditor. A eso es a lo que llamamos independencia. Y ya lo revisamos en la NIA 220. Finalmente, como actividad preliminar, debe haber el establecimiento de un acuerdo de los términos del encargo, tal cual establece la NIA 210. El párrafo 7 hace referencia ya a las actividades netamente de planificación de la auditoría. Y el párrafo 7, ¿qué es lo que dice? Indica: el auditor establecerá, dice, una estrategia global de auditoría. Y esta estrategia global lo que va a determinar es cuánto es el alcance de la auditoría, cuál es el momento de la realización de la auditoría, si va a haber la necesidad de hacer un trabajo preliminar de campo en el cliente o directamente vamos a hacer la visita final en la auditoría, o si es que existen ciertos aspectos o elementos en los estados financieros de los cuales el auditor necesita validarlos tanto en tiempo como en forma. A eso es a lo que hace referencia el momento de realización y finalmente la dirección de la auditoría, desde la selección del equipo hasta la supervisión de todo el trabajo a realizar que va a guiar el desarrollo del plan de auditoría. El párrafo 8 ahonda un poco más en este tema de estrategia y dice: para establecer la estrategia global de auditoría se debe considerar 5 aspectos. El primero, se debe identificar las características del encargo que define su alcance. Se determinarán los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir. Se deberá también considerar los factores que según el juicio profesional del auditor sean significativos. Se debe considerar los resultados de las actividades preliminares del encargo y finalmente determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los recursos necesarios para realizar el encargo. Entonces, todos estos elementos son necesarios para establecer la estrategia global de la auditoría. El párrafo 9 indica: el auditor desarrollará un plan de auditoría. Ahora nos habla del plan. El párrafo 8 nos hablaba de estrategia. Y este plan incluye una descripción de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados. Quiere decir cuánto trabajo vamos a realizar principalmente en las cuentas o en las partidas que hayamos identificado como críticas dentro de la auditoría. Asimismo, debe establecer la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores y otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el encargo se efectúe de acuerdo a normas internacionales de auditoría. El párrafo 10 indica: el auditor actualizará y cambiará cuando sea necesario la estrategia global y el plan de auditoría. Vale decir que la planificación y la estrategia global de la auditoría determinado en el inicio del trabajo pueden actualizarse y pueden incorporarse nuevos elementos
que van a surgir en el desarrollo de la auditoría. Vale decir que la planificación es entonces dinámica. No es una actividad estática y obviamente se va a ir ajustando cuando sea necesario, tal cual establece la norma, durante la realización del trabajo. El párrafo 11 indica: el auditor planificará la naturaleza, el momento de realización, la extensión de la dirección y supervisión, así como la revisión de su trabajo. Nótese que implícitamente la palabra revisión de los papeles de trabajo o revisión de la documentación o revisión del trabajo mismo del auditor que esté realizando es necesario y esto tiene que estar en la planificación y obviamente está dentro del marco de lo que es un adecuado control de gestión un control de gestión de la calidad de auditoría que estamos llevando. El párrafo 12 nos habla sobre documentación y en este caso el auditor incluirá en la documentación de auditoría, ¿qué es lo que tiene que estar documentado? La estrategia global de auditoría y el plan de auditoría. Ahora, esta norma aclara: si existiese un cambio importante realizado durante el encargo de auditoría, entonces se debe incluir el cambio, pero además debemos documentar como evidencia cuál es el motivo o las razones que el auditor ha identificado para realizar una actualización, sea de la estrategia global de auditoría o en el plan de auditoría. Entonces, no solo podemos hacer un cambio o una actualización, sino que además la norma, la NIE 300, nos obliga a que además documentemos cuáles son los motivos para estos cambios. El párrafo 13 nos habla sobre las consideraciones adicionales en los encargos de auditoría iniciales. Entonces, en este párrafo lo que nos está diciendo es ¿y cómo es que vamos a encarar la planificación cuando no somos auditores recurrentes, sino estamos entrando por primera vez a un cliente? En forma resumida, lo que este párrafo nos indica es, primero, tenemos que aplicar los procedimientos requeridos para una auditoría inicial establecida en la NIA 220. Y segundo, como vamos a entrar recién a este cliente, debemos evaluar el tema, debemos cumplir la comunicación con el auditor predecesor. Vale decir que el auditor entrante tiene que tener comunicación con el auditor predecesor cuando se haya producido un cambio, principalmente para poder valorar e identificar los aspectos más significativos de la auditoría del año anterior. Muy bien, entonces con esos párrafos hemos concluido lo establecido por la NIA 300 que titula Planificación de la Auditoría de Estados Financieros. Gracias.